Va, empiece. Bueno, yo le quiero hablar de un tema. Esta es, digamos, un tema de interés, pero también está fundamentado en los conocimientos que hemos ido adquiriendo gradualmente sobre la teoría marxista. Porque las cosas hay que verlas desde los puntos de vista que sea necesario. Yo al tema le he puesto el desarrollo agrícola como una necesidad para El Salvador. Y en este tema yo lo he dividido en varios capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, yo hablo primero porque es necesario conocer los antecedentes históricos del desarrollo agropecuario. El desarrollo agropecuario, como nosotros lo sabemos, es uno de los problemas más agudos que ha tenido no solo El Salvador, sino que la humanidad misma. Ustedes recuerdan, como un preámbulo a mi plática, que ustedes recuerdan todas las invasiones que se dan en Europa antes de que se descubriera América, todas las invasiones que se dan en Europa, inclusive la caída del Imperio Romano y las que siguieron posteriormente, eran ejércitos organizados de poblaciones que venían en pos de tierra como una necesidad para alimentar a las poblaciones. O sea, el desarrollo agrícola desde cualquier punto de vista, sea en sus inicios, sea en la situación actual, es prácticamente una necesidad vital para la sobrevivencia de los pueblos. Ahora, en esta cuestión del desarrollo agrícola, ¿qué es lo que se está tratando de hacer en la situación actual? Lo que está tratando de hacer para el desarrollo agrícola es utilizar la mayor tecnología posible. Pero la tecnología nos compromete con un montón de factores. A mí una vez me dijo una persona, bueno, yo he trabajado muchos años en la agricultura, ahí me dijo una vez una persona y yo me sentí un poco molesto. Me dijo, no, es que fíjate que los agrónomos son los que han mal acostumbrado a la tierra y han contaminado la tierra con todos los agroquímicos que aplican. Yo me sentí bastante molesto y es verdad. Al fin admití yo que era verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros estamos en una aplicación de agroquímicos intensiva y a veces no hemos medido las consecuencias. Pero la aplicación de agroquímicos para mí representa una batalla entre el planteamiento de Malthus, que Malthus en lo que él creía firmemente en una rebaja, en una disminución de la población mundial a través de cualquier catástrofe. Malthus es rebatido por Marx desde aquella época y demuestra que la agricultura en aquella época, en las condiciones que estaba en aquella época, era capaz de sustentar la vida de la humanidad. Y ahí entra en proceso la Revolución Verde. La Revolución Verde son tecnologías que entran posteriormente, pero estas también tienen su historia. Y historias en algunas etapas de la vida negras para América Latina. Yo no sé si ustedes conocen algo de la Guerra del Chaco. ¿Ah? La Guerra del Chaco, una de las motivaciones de la Guerra del Chaco es la competencia por el salitre. Y antes de la competencia por el salitre, era la competencia por el guano. Porque antes, digamos, el desgaste de las tierras, la única fórmula que había era convertirlas en tierras de barbecho. No sé si ustedes entienden qué es tierras de barbecho. La tierra de barbecho es la tierra que se pone a descansar para que recupere. Pero hay un momento que la necesidad de alimentar necesita de áreas de tierra nuevas, porque si las que están descansando hay que ponerlas a producir. Entonces lo que se trata es de reemplazar los nutrientes de la tierra a través de la tecnología.
Le estoy hablando primero del guano. El guano es el residuo de estiércol que dejaban las aves marinas en ciertos farallones de las costas de Chile, Perú, Ecuador, todo eso dejaban guano. Entonces todo se importaba. Después se empieza a vender el nitrato. Imposible, tal vez nunca estuvieron familiarizados con el término nitrato natural chileno. El nitrato natural chileno se obtenía casi puro de la naturaleza, se envasaba, pero llegó a ser un renglón de exportación sumamente fuerte, a donde habían intereses ya de los países europeos, porque cuando ven que hay riqueza en América, ellos se despabilan. La guerra del Chaco se origina por el interés de que Chile dominara un gran sector, que avanzara del desierto de Atacama para arriba. Producto de eso, nosotros sabemos que Paraguay se quedó sin costas y Bolivia se quedó sin costas. Luego, la Revolución Verde, me estoy saltando un poco, la Revolución Verde ya había un cierto nivel de desarrollo tecnológico, pero la Revolución Verde tiene un costo, no solo el costo de los insumos que incorporan a la tierra, sino que el desgaste que sufren las tierras. ¿Un desgaste en qué forma? Por la aplicación de agroquímicos, por el alto nivel de contaminación, que aumentan las producciones, pero sacrificamos el recurso, contaminación. Para poder mantener un medio ambiente sano, lo que se necesita ahí es plata, ¿verdad? Cuando nosotros afloramos como país a la vida independiente, El Salvador pasó por todas las etapas que yo les he descrito a nivel mundial. El Salvador pasó por esas etapas, pero con el agravante de que en El Salvador hubieron también, digamos, efectos de carácter político que tienen su origen en lo político. Por ejemplo, en El Salvador se forma en tiempos de la colonia la oligarquía añilera. La oligarquía añilera y la capacidad de exportación de El Salvador, que era muy pequeña, se termina. ¿Cuándo se termina? Cuando los europeos descubren los colorantes. Ahí termina la industria añilera. Después de la industria añilera había que buscar qué hacer. En ese momento viene la independencia. Se independizan estos países. Y estos países, cuando se independizan, son países que quedan completamente arruinados, desorganizados y llenos de una deuda tremenda en todos los aspectos, sin capacidad de exportación. ¿Cómo era la exportación en tiempos de la colonia? Si nos acordamos, nosotros vamos a estar enterados de que la exportación en aquellos tiempos era directamente con la metrópoli. La corona. Sí, y ellos pedían lo que a ellos les interesaba, y como no interesaba no lo pedían, entonces el sector exportador era ínfimo, pequeño, unos 4 productos, algodón, un poco de caña de azúcar, el bálsamo de El Salvador y unos renglones bastante pequeños. El añil sí dio un cierto nivel de pujanza hasta que finalice el añil. Cuando viene la independencia, se marca una etapa en las relaciones internacionales. La independencia, los gobiernos que estuvieron en la independencia entran a aplicar, fíjense bien, el pensamiento liberal, no el pensamiento neoliberal. Los liberales fueron los padres del pensamiento neoliberal. Esos fueron realmente los padres del pensamiento neoliberal. Entonces, esta gente en esa etapa cambian su mentalidad por las exportaciones y le ponen atención a lo que demandaba el mundo nuevo. Hay una nueva demanda, hay que modificar las exportaciones. Era vital para la vida de estos países, inclusive también se introduce la contratación del préstamo para sufragar gastos, un préstamo internacional dado en condiciones totalmente onerosas, ¿no?
hay partes de las que yo he revisado en el cual el préstamo comprendía un monto total del préstamo y la primera cuota era para pagar las primeras letras. No la daban, ya de una vez la cobraban por anticipado. Ustedes saben cuando los ingleses mandaron fragatas allá a las costas venezolanas por un endeudamiento que tenía Venezuela, pues igual nos trataban a todos. Pero era la única forma en aquel tiempo de conseguir recursos para ir incorporándola a la producción. En 1821, que fue la independencia, todavía se reconocía en El Salvador lo que se había dado a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas gozaban de un territorio para cultivar sus granos de subsistencia. Américo, ¿te Había... puedo interrumpir? Dime, claro que sí. Que por cierto, Inglaterra fue el primer país que nos empezó a vender. Por cierto, correcto. También se da un fenómeno. Así en el préstamo, si vas a construir, vamos a poner un ejemplo, cuando se construyeron los ferrocarriles en este país. En primer lugar ellos dijeron, bueno, miren, aquí está el préstamo, pero nosotros de aquí les vamos a mandar los ingenieros y les va a costar tanto la mano de obra. Excelente ejemplo. Y de aquí les va a ir la mano de obra, de aquí les van a ir los materiales, de que al final prácticamente el préstamo se quedaba allá mismo y se lo llevaban ellos mismos y a nosotros nos venían a... Eso es lo que se llamó préstamos atados, una cierta cantidad de plata, por cierto muy elevada, pero dentro de la contratación del préstamo yo tenía que contratar los ingenieros de ese país, tenía que contratar la maquinaria de ese país, tenía que contratar materiales, insumos y todo ese país. Yo ni siquiera investigaba a nivel mundial, ni investigaba dónde me convenía comprar más. Si Inglaterra me había concedido ese préstamo, tenía por fuerza que comprar toda la tecnología y todos los materiales de Inglaterra. Por eso se llamaban préstamos atados. O sea que esas son circunstancias que han ayudado desde el principio que nace en esta república a tenerlas bajo un dominio aplastante. Pues esas tierras que se les concedieron a los indígenas, para seguir con el tema, eran tierras para las comunidades indígenas, los ejidos, las que llamaban tierras de realengo, que el rey de España las había concedido a las comunidades indígenas para la sobrevivencia, y el nativo se afincaba ahí criaba a sus hijos, ahí hacía su hogar y hacía sus cultivos de subsistencia, se formaban comunidades alrededor de las tierras, voy a llamarles ejidales a todas para tener un solo denominador, ¿va? Se afincaban las comunidades en las tierras ejidales. Bueno, el nuevo nivel de relaciones internacionales, la nueva demanda con países que no conocíamos y el costumbrismo de relacionarse, forzó a estas sociedades de aquí a formar sus propias sociedades también. Entonces comenzaron a formarse sociedades de privilegios, generalmente allegados a los nuevos personajes que habían tomado el poder, o muchas veces allegados a los que fueron colonialistas aquí. Entonces formaron las élites. Así se forma la primera élite, antes de la independencia. Era la burguesía añilera. Cuando cae el añil, El Salvador y todos los países de América Latina estaban sumamente quebrados. Entonces viene... Y endeudados, por supuesto, porque no tenían recursos. ¿Y dónde? Pues, si lo que exportaban en el comercio internacional eran unas 4 cosas insignificantes. Ahí están las cifras, yo tengo las cifras, pero no las traje porque no iba a hablar de eso precisamente. Ahora, el problema es que en la conformación de los nuevos grupos oligárquicos, de los nuevos grupos dominantes, tenía también que concederles poder a esos grupos dominantes. Entonces, si ustedes se fijan bien en la historia de El Salvador,
van a encontrar que las relaciones de producción de esa época eran unas relaciones de producción que muy poco habían cambiado de las relaciones de producción colonialista, del modo colonialista de producción. Y así ocurre en la primera sublevación post-independentista en búsqueda de un poco de justicia social. Ocurre la sublevación del indio Aquino. La sublevación del indio Aquino ocurre en 1832. O sea, 11 años después de la independencia. ¿Y por qué ocurre? Por las condiciones terribles que existían en la hacienda donde trabajaba, en la hacienda Jalponga. Y como aquí hay hombres muy valiosos, de mucho valor, de mucha hidalguía, el indio Aquino en la sublevación lo hizo conformar un ejército. En ese tiempo en El Salvador estaba de presidente Prado, Mariano Prado. Y Mariano Prado formó ejércitos para tratar de acorralar al indio Aquino. El indio Aquino se fue para las montañas y formó sus propios ejércitos. ¿Y qué tenían de armas? Las armas primitivas, sobre todo lanzas de vara de coyol, ¿no? Pero el machete, por supuesto. Pero el problema es que el ejército no pudo con el indio Aquino, hasta que el indio Aquino fue traicionado y hicieron una emboscada, lo capturaron y lo mataron. Pero esa es la primera sublevación. Y fíjense bien que de 1832 a 1882 ocurre otro fenómeno. Ocurre la extinción de los ejidos. ¿Y por qué hay esa extinción? ¿Qué quiero decir con la extinción de los ejidos? El despojo a las razas nativas y criollas de lo que le había dejado. O sea que parece irónico, pero mejor la colonia fue más buena gente con los pobres que los nuevos gobernantes que vinieron. Había que formar una nueva clase social con poder, y para otorgarle poder le voy a quitar al más acabado, o al más pobre, o al más necesitado, como quiera que lo tomen. Entonces viene el despojo de los ejidos. El despojo de los ejidos se da en dos situaciones. Una, que la gente poderosa toma las tierras y la gente que vivía en los ejidos las expulsa, las sacan del ejido. Y la otro complemento, eso fue la administración del presidente Saldívar. Rafael Saldívar. Y el otro caso es que la gente de la ley contra la vagancia. Si a vos te habían sacado del lugar donde vivías, donde habitabas y donde trabajabas, ¿para dónde ibas a agarrar? Ahí te sacaban y ahí estaba la autoridad ocupando mientras tomaba posición el nuevo propietario. ¿Y para dónde ibas a agarrar? Bueno, más, para los parques, para los caminos vecinales. ¿Sí? Es más, en ese momento, además de que encima de que te tiraban a la calle y te agarraban allá, pues sí, por eso. El ejército te capturaba y te llevaba a servir, ya sea un año o 2 años, a los grandes terratenientes. O sea, la condición para calificarlo de vago la daban, a sacarte de tu tierra. Solo el que iba al ejército. Entonces a esta gente le daban una alternativa. No, mira, ya no te preocupes por estar trabajando, mejor acolonate, mejor anda a buscar cómo te admiten en la finca tal o en la hacienda tal y te vas de colón. Entonces, como el hombre llegaba de arrimado, trabajaba por un salario de hambre, ¿verdad? Acolonado, bueno, hubieron salarios de que ganaban hasta 3 centavos al día, ¿va? Entonces acolonado el hombre no podía más que ser un sometido, y lo sometieron. Esa es la historia, estoy hablando de 1882. Y no hablemos de lo que antecede a eso, que fue el modo de producción colonial, que yo no tengo la información, pero tal vez tú nos ayudas si puedes.
porque la información, la relación de producción en el modo de producción colonial fueron más tristes seguramente. Y que aquí en América se repitió una etapa en la humanidad que en Europa ya había pasado. Te voy a agregar algo. Ese es el modo de producción esclavista que había en Europa y aquí se reproduce otra vez en América. Ahí el periodo donde se trabajaba el añil, que eran los obrajes. Sí, los obrajes. En los obrajes, en las peores condiciones inhumanas donde trabajaban los obreros. Allí se les pagaba una babosada y se tenía trabajando todo el día en aquella porquería. Eso es terrible. Entonces, ese es el periodo que está hablando México ahorita, que es parte del periodo colonial. Miren lo que hacen los otros. Agotaban ese trabajo tal como lo describe el compañero. Lo agotaba, lo mataba. Entonces, en una situación increíble que la historia no debe ignorar, los europeos iban al África, que era una raza más fuertes, a traer negros, pero no es que mira, te querés venir y después vas a jugar en los Lakers, ¿va? No, nada de eso, no, encadenados, se los traían en condiciones, Era negocio. y los vendían en la isla de Jamaica. Por eso es que la costa atlántica tiene más negros. Lo cual no quiere decir que en El Salvador no hubieron trabajadores negros. No. ¿Qué es lo que pasó con el negro aquí en El Salvador? Que el negro se cruzó y formaron unas subrazas, y sin embargo, si ustedes se van a la zona oriental del país, van a encontrar un montón de gente que todavía tiene características de negro. ¿Va, San Vicente? No sé Ahí si- hubieron esclavos bastante. No sé si hay también otra parte de la historia, emitió una ley donde no permitía el ingreso de negros al país. Durante un periodo que se vio criminal. No, por eso, pero la idiotez de Martínez que no repasó jamás la historia. Si el negro ya estaba aquí, lo que pasa es que la raza criolla los asimiló. Y sin embargo, aún en estos días, si vos te vas a ciertos pueblos, tú hablas de San Vicente y tienes mucha razón. Si te vas a estos pueblos vas a encontrar todavía gente con características de negro que se han mantenido. ¿Ah? Se cruzan con el indígena y sacan una raza de zambos. ¿Ah? Que Martínez que ahí no, ¿y qué tiene que vuelvan a entrar negros? Sí, ya los habían metido como esclavos. Es que aquí hubo esclavismo terrible también. Aquí hubo esclavismo terrible. Lo que pasa es que hay una combinación de indios, ya después con la introducción de los negros y negros, ¿verdad? Entonces la cuestión es que con esas condiciones, dándole facilidades, mano de obra barata, con la gente que capturó en la vagancia y que la obligaron a colonarse en las nuevas haciendas, tierras, hasta para reventar que le dieron a las nuevas oligarquías. Entonces la cuestión es que llega el momento en que vos formás lo que se llama la gran hacienda. Así se forma la gran hacienda. Por supuesto que la propiedad de la tierra ha ido evolucionando, porque le dejan a los hijos, porque a las hipotas inditas, hijas de los criollos, le mandaron a traer maridos a Europa y todo lo demás. Y se forma la oligarquía que nosotros conocemos. Sin que le costara un centavo todo lo que poseía. Se decreta una ley en la que todo aquel hacendado que sembrara al menos 5,000 árboles de café, ya estamos hablando del día cafetalero, a eso les daban de plazo 10 años, donde ellos no iban a pagar ni un centavo de impuestos al país. Imagínate todas estas concesiones, todos estos beneficios que le daban a la oligarquía. Eran 10 años donde ellos no tenían que pagar ni un 5, si sembraban 5,000 árboles de café. Bueno, y con mano de obra barata y todo lo demás, ¿sabes? Esas metas posiblemente cumplieron en un montón de situaciones. ¿Qué querían hacer con el café? Fortalecer las exportaciones.
los productos tradicionales de exportaciones fueron creciendo a la par del café, pero no a la misma velocidad del café, porque el café tenía todo el apoyo. Esas eran las nuevas relaciones de producción, de aquella época, y esas eran las nuevas relaciones comerciales internacionales que se iban diseñando para el país. Entonces el despojado, algunos quedaron como mozos en las haciendas, otros se fueron para la costa, otros se fueron a tierras más altas a ver cómo hacían su vida otra vez. Muchos lo lograron, pero el nivel del comercio internacional iba cambiando gradualmente. Cuando Europa se estaba preparando, yo no digo para la guerra mundial todavía, pero por ejemplo cuando Europa estaba preparando con una gran conflagración, las napoleónicas, para decir algo, cuando Europa estaba preparando para otras grandes confrontaciones, digamos la guerra franco-prusiana, que fue grande, de grandes dimensiones. Entonces las exigencias de productos de estas latitudes para ellos fueron creciendo. En esa medida fue creciendo la demanda mundial de caña de azúcar. Hablo de, lógicamente, que ellos tuvieron que sembrar más áreas con caña de azúcar, pero como ya tenían áreas ocupadas de café, ¿qué hicieron? Que la gente de la zona media y la zona baja fue de nuevo desalojada, comprada en condiciones baratísimas las tierras, ¿sí? Y las armadas de caña de azúcar. Las armadas de caña de azúcar porque la demanda mundial había crecido, las armadas de caña de azúcar. O sea que el poder de nuevo estaba usurpando tierras y dejando a la gente más humilde fuera de base. El mundo sigue su marcha. Vino la Primera Guerra Mundial y vino la Segunda Guerra Mundial. Casi juntas, sin diferencia como de 20 años. Entonces, la demanda internacional cambió. Se necesitaba algodón. Toda la gente que andaba viendo cómo rehacía su vida porque le quitaron su tierrita y todo lo demás a sus abuelos probablemente, mucha gente había quedado en la costa, y en la costa vuelve a ver la compra barata de tierra y otra usurpación de tierras, y se forma la hacienda algodonera. Ustedes hacen memoria cuando uno viajaba para Oriente, todo se hablaba de algodón. ¿Ah? Así nacen esas grandes haciendas, como La Carrera, el Tercio, todas esas grandes haciendas, San Juan del Gozo, todas esas grandes. Esos fueron productos también de compras baratas, compras fraudulentas o despojos. También, después del lanzamiento campesino en 1932, sobre todo en la zona occidental, mucha de la gente que comprometieron, que fue masacrada, que fue perseguida, lo primero que le quitaron fueron las tierras. Y las usaron pues los que detentaban el poder, llámense estos militares, abogados y todo lo demás. Lo que les quiero explicar es que la gente le fueron estrechando un círculo para vivir en la pobreza en que nosotros tenemos ahorita. Pero ya en esa época ya afloraba el pensamiento marxista, y en Europa se reafirmaba y se divulgaba. En estos países, todas esas protestas, todas esas reclamaciones, todas esas reivindicaciones por la condición de la gente de Europa también fue asimilada. Entonces aquí se comienza a formar una resistencia, que es el afloramiento que tenemos de los años 50 por allá, de organizaciones sindicales, de organizaciones campesinas, y eso se traduce a la guerra y al conflicto que hemos tenido. En Europa igualmente, ¿verdad? En Europa igualmente, las reivindicaciones inspiradas por el pensamiento marxista
hicieron transformaciones sociales de todo tipo. En los mismos Estados Unidos, ustedes saben que allá se expresaban de otra manera. Allá en Estados Unidos, lo que es determinante para dejar a la gente más pobre en Estados Unidos son las guerras de secesión. La guerra de secesión, ¿entiendes? Allí dividen al norte y al sur en dos bloques, en el cual lo más importante era dominar los países del sur para tener el apoyo total del Estado para la industrialización, que por cierto en esa época sorprendió al mundo. Las armas sobrantes de la guerra de secesión, yo no sé si ustedes están enterados que las armas sobrantes, muchas de las armas sobrantes de la guerra de secesión pasaron a manos de los mexicanos, sobre todo los ejércitos de Benito Juárez, que estaba peleando contra quién, ustedes recuerdan, contra Maximiliano. Hasta que derrotan a Maximiliano. ¿Qué significaba Maximiliano en América? Fíjense que puede tener todo lo malo que quiera, pero significaba un foco de resistencia para el crecimiento y el avance del yanquismo. Era un valladar para el avance del yanquismo, porque ellos contaban con las fuerzas de Europa. Yo estaba leyendo los documentos hace un poco, que fíjense que afirma, ese autor afirma que inclusive los alemanes entraron en plática con los mexicanos y les iban a dar armas para que atacaran a los gringos. Sí, pues sí, significa que los Estados Unidos se posesionan del continente para avanzar sobre todo el continente sin tapujos de ninguna clase. Ahora, si nosotros vemos eso, ellos lo están logrando, porque las cuestiones han ido tendiendo a desaparecer. Los movimientos reivindicativos de los negros en Estados Unidos no han terminado, la batalla sigue. Ahora, ¿qué las inspira? Señores, aquí nada inspira más que el pensamiento marxista para hacer resistencia. No hay otra cosa que impulse. Por eso nosotros, con estas inquietudes de este grupo que hemos formado, estamos tratando, pues sí, de ver la realidad del país, de conocer la realidad del país. Eso es. Yo les quiero contar también que viene otra etapa en el país, y es la etapa que nosotros conocemos como la reforma agraria. En 1972 se inicia. En 1975 ¿sí? Se inicia con Molina lo que era un proceso. Bueno, es más, antes de Molina, Martínez también repartió tierras, pero en un programa incipiente, con poca capacidad, sin ningún apoyo. Molina daba un poco de mejores expectativas con el proceso de transformación agraria, que dijo ni un paso atrás, pero la oligarquía se organiza, resiste y vota ese proyecto. Y le saca una carrera. Pues sí, exactamente. Ahí iba a empezar la carrera, ¿sí? Vote ese proyecto. Entonces El Salvador sigue avanzando hasta que llegamos a la mera fecha del gobierno de Duarte. A través del gobierno de Duarte se impulsa lo que se llama el proceso de reforma agraria. Fue en 1900, ¿cuánto? En 1982. 80. Se inicia el proceso de reforma agraria. Se inicia el proceso de reforma agraria y en ese proceso, sí, y en ese proceso, cuando Duarte alcanza el poder, se empieza el proceso combinado con otras cosas. Primero, el proceso de reforma agraria. Segundo, la nacionalización de los bancos. Tercero, la nacionalización del comercio exterior.
porque ellos querían mantener una cuestión así. Todos esos tres pasos me parecen positivos. Ahora les quiero contar que la reforma agraria tenía 3 etapas. Una etapa que tenía era de las tierras mayores de 542 hectáreas. Esas se confiscan, pero no se las apropia el Estado ni se las apropian las cooperativas. Se las confiscan, pero se las pagan. Aquí no hay ningún terrateniente que no se le haya pagado, porque la deuda agraria está totalmente pagada. O sea que un proceso de reforma agraria como el de Cuba no es. En Cuba se expropia y se reparte. ¿Ah? Y nada. Aquí no hubo nada de eso. Entonces, la que podría haber sido la segunda etapa, que son tierras arriba de 285 hectáreas, me parece a mí, esa no se realiza. ¿Y saben por qué no se realiza la segunda etapa? Porque iba a tocar los intereses cafetaleros. Pues sí, o sea, una cosa valiosa como los cafetales, mejor nunca se realizó, hicieron los locos. Y se hace la tercera etapa. La tercera etapa es donde los arrendatarios iban a tomar posesión de la tierra que estaban arrendando. Pero fíjense bien en una cuestión. Cuando yo hablo de tierra arrendada, hablo de la capacidad que tiene el productor para arrendar tierra. ¿Qué tierra de calidad puede arrendar un productor con poca capacidad de pago? La mayor parte de las tierras arrendadas es lo que Tierra infértil. en agricultura corresponde a suelos tipo 5, 6, y el 7 es imposible, pero 5, 6, 4, 5, 6. O sea que las tierras más fértiles no son accesibles al arrendatario de tierras. Entonces al arrendatario de tierras le dice, mire, reporte en FINATA dónde está la ubicación de lo que usted está arrendando, cuál es la superficie y todo lo demás, y va y lo reporta a FINATA. Entonces le dan posesión de la tierra, pero esa tierra tiene un precio. Le ponen un precio que hay que pagarle al dueño del que arrendaba antes la tierra. No se la confiscan tampoco. Las tierras de FINATA no fueron confiscadas. Las tierras de FINATA se pagaron. Otra cuestión de la reforma agraria bien característica es que el terrateniente era también el señor oligarca y dueño de la banca. Ellos siempre tenían plata a la disposición, a tiempo, cuando querían, en los montos que querían, y ellos trabajaban al suave la tierra. A la reforma agraria la ahogaron con créditos extemporáneos en el primer año de operaciones, además de la gran desorganización que se hicieron. O sea que ya van dos cosas. La cooperativa de reforma agraria, así como los financieros, se obligan a pagar las tierras a las que les han dado posesión. Segunda cuestión, el nuevo administrador, llamémoslo, no es el mismo dueño todavía de la tierra, se compromete a pagar la deuda bancaria. Son dos deudas, pesadísimas las dos deudas. Y como los primeros créditos salieron muy a destiempo, fracasaron un montón en su primer año de operaciones, fracasaron un montón de cooperativas. Pero no se fijan, les vamos a dar un crédito que se llama FRAP. El FRAP es un crédito para la reactivación agropecuaria, y vos te debes de acordar de eso. Entonces la cooperativa maneja 3 endeudamientos: el pago de la tierra, la deuda bancaria original, y muchas, no todas, tal vez no todas, pero muchas, la mayor parte, tienen otro compromiso con el FRAP, que no hayan cómo pagarla. Sinceramente no hayan cómo pagarla. Entonces vienen dos fórmulas más en contra. A todo esto ya había pasado Arena, había llegado al poder Arena. Y se inventan dos fórmulas más para apretarle lucha al pobre, ¿verdad?
¿Qué son las fórmulas estas que se inventan? Una de las fórmulas es que esta gente le daban la alternativa: vamos a bajar intereses, vamos a darle facilidades, pero nos tienen que pagar un monto de tanto. No lo tenemos. Pues si no lo tienen, vendan. Vendan parte de la hacienda. Se le vendían a los O si no lo tienen, partamos la hacienda, financiémosla y pongámosle valor a los lotes y lo que paguen y lo que salga de ahí va a servir para abonar a Américo, Sí. Sí. Podríamos decir entonces que el proceso de reforma agraria ha sido nada más un engaño hacia la población, ¿no? Porque siempre se los ha vendido de que la reforma iba a venir a mejorar las condiciones de vida de la clase, digamos, trabajadora agrícola, ¿no? Pero en estas condiciones, ¿en qué le iba a beneficiar al trabajador agrícola el llevar adelante una reforma como la que se dijo acá? Es que eso que tú dices, la verdad es que le metieron un compromiso difícil de superar, casi imposible de superar. Por otra parte, la organización de las cooperativas, pues sí se metieron en la junta directiva de la cooperativa, gente sin mucha experiencia, se metió en la dirigencia de la cooperativa gente con poca experiencia en los cultivos, se metió un poco el desorden. Y si ustedes se acuerdan, en ese tiempo se fundó aquel instituto, La transformación agraria. no, aquel ¿cómo se llamaba? Aquel instituto de Café. aquel instituto, no, aquel que daba las escrituras, hombre, que escrituraba, que facilitaba la escrituración. Aquel no tuvo quillo. Libertad y progreso. Correctísimo. Entonces, eso promovió, asentó más la división. Hubo cooperativas en que al pleno le dieron a escoger: ¿vos qué querés ser? ¿Cooperativista o querés lotes? Muchos de ellos, sí, agarraron lotes de una cantidad variable, pero nunca mayor de 3 manzanas. ¿Y cuál es el resultado? De que esa gente en los lotes los vendió y con la plata que agarró compró un pick-up, un carro, pistola y un montón de babosadas, y a los 3 meses ya no tenía plata. O sea que se agudizó el problema. O sea que nos tratan de demostrar dos cosas: que el antiguo dueño de las tierras era un trozo de administrador, que él nunca se equivocaba, que era infalible, pero cuando pasan a la tierra a manos de los campesinos todo fracasa. Eso nos tratan de demostrar en primera instancia. Y en segunda instancia, la cuestión es que tratan de demostrar que la capacidad de lo que se hizo en la tierra no es la adecuada para volverla productiva. Pero en esas condiciones, yo por ahora les hablo: la deuda agraria, la deuda bancaria, la deuda del FRAP, pues sí son cargas que no las puede resistir cualquier hacienda. Algunas las han sobrepasado con éxito, pero otras no. Segundo, la administración de los antiguos propietarios. Si los antiguos propietarios eran ausentistas, hombre, si ellos nunca estaban ahí. Si lo que les seguía trabajando la gente que tenía empleada en la cooperativa. La baja capacidad de los que administraron las tierras no es tanto la baja capacidad, la gente sabe trabajar, la gente puede trabajar. Lo que sucede es que los ahogan, así como nosotros tenían ahogados en tiempos de la colonia, así como nosotros nos ahogaron después de la independencia. Igualito nos han venido asfixiando. Yo les pregunto una cosa: ¿y para qué se hace una reforma agraria? No sé quién quiere darme una opinión. Pienso que para hacer una mejor redistribución de la tierra y mejorar las condiciones de igualdad entre la población. ¿Y tú qué dices? Porque la reforma agraria debe ser el desarrollo tanto social como político y económico. Es decir, la reforma agraria
tiene un componente de justicia, pero no solo un componente de justicia, para desarrollar el país también. ¿No es económico? En el caso nuestro, por ejemplo, la reforma agraria debe servirnos para independizarnos como país, lo cual es un sueño, pero es para independizarnos, por ejemplo, en las actuales condiciones para tener o trabajar por la soberanía alimenticia, ¿verdad? Por construir condiciones de empleo en el campo. Es decir, hay una serie de razones, no solo la justicia, por supuesto la justicia está implícita, ¿no? Pero también no es cuestión de caridad, es cuestión de hacer avanzar a la sociedad. Condiciones de desigualdad. Pero es como llama mejorar las condiciones de vida del trabajador del campo, porque en estas situaciones era más, o sea, bueno, ya lo que explicaba, vivía en condiciones de máxima pobreza, terrible. Pero también habría que, en los primeros años de la reforma agraria, cuando la implementa Duarte, digamos, le dan vida al Instituto de Transformación Agraria. Entonces ellos nombran, o sea, le ponen a cada cooperativa un gestor, o sea, los capacitan, ¿no? Los van capacitando para que ellos, partiendo de lo que vos planteabas, de que quien hace prosperar la hacienda son los campesinos. Entonces ellos capacitan digamos, a los campesinos más adelantados, les ponen, como llama también, trabajadores del MAC para que los orienten en la administración. Entonces pasaron los años de Duarte y trabajaron más o menos. O sea, mucha gente se había identificado con sus haciendas. Pero posteriormente, cuando llega Arena, se da vuelta a todo ese esquema, abandona al campesino y implementa lo que vos... Fíjate que lo que vos estás diciendo es bastante. Una reforma agraria no se hace para ser más productivo. Una reforma agraria es lo que dice el compañero, tratar de nivelar las condiciones de la gente más pobre. ¿Y dónde está la gente más pobre? La gente más pobre está precisamente en el área rural. Ese es el problema. Para eso es una reforma agraria. Porque en 1972 la distribución de la tierra era sumamente onerosa. Si vos le aplicabas, por ejemplo, un gráfico con el coeficiente de Gini o un gráfico con la equidistribución, como fue mucho en economía, vos vas a encontrar que la gente que tenía las mejores y las más fuertes cantidades de tierra era un grupo de privilegiados, chiquitito. Y la demás gente, vaya, concentrada tal vez en un 15-20% de todo lo que dedicaban a la agricultura. Y los demás, el 85%, tenían una superficie de tierra menor que la que dominaba ese grupo privilegiado. Voy a dar un dato. Solo permíteme, con esto termino, y después termino. Por ejemplo, haciendas como Escuintla, ahí en Zacatecoluca, que no está muy lejos de la capital. Haciendas como Escuintla eran haciendas que tenían más de 3.000 manzanas. Y en ese tiempo ya se había agudizado mucho la capacidad de los pobres para tener tierras de cultivo. ¿A qué me refiero cuando se ha agudizado? Cuando ya no pueden tener ni en propiedad, ni pueden tener capacidad ni para arrendar. O sea que el contraste persiste. En 1972 eso era intolerable. O sea que en manos de los dueños habían propiedades que sobrepasaban las 7.000 manzanas, mientras había gente que no tenía ni un cuarto de manzana, perdón. Sí. No, un dato bien importante. Entonces la cuestión es que en esas condiciones que existían en ese tiempo, ni siquiera nos podíamos hacer un perfil de un mejoramiento para las familias campesinas. Imposible. Entonces esto nos ha llevado a este momento a enfrentar una realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo participé en un estudio para USAID
que se llama Estructura de la Tenencia de la Tierra en El Salvador. Y por supuesto que revisamos datos de muchos autores. Hay autores que dicen que hay 350.000 campesinos en tierra. Aquí. Hay autores que dicen no, son 450.000 campesinos en tierra. Y hay otros que admiten más de 500.000 campesinos sin tierra. Pero ¿qué me refiero por campesinos sin tierra? Sin capacidad ni siquiera de cultivar tierra arrendada. O sus propios bienes. Nada, no, ese es remoto. Ya, hay campesinos que viven esa realidad. Lo segundo, que nosotros sabemos, pues sí, ¿y esta gente de qué va a vivir? Esta familia, porque 500.000 por 5 son 2.500.000 almas que no tienen de qué vivir. Eso te explica vos la inmigración interna hacia las ciudades, donde la gente se viene pues, a limpiar vidrios, a cargar bultos o a brincar a la gente, que no puede ser nada de otro modo. Entonces es un problema social de unas enormes dimensiones. Américo, no esta es una pregunta, comentar para que podamos profundizar más en esta cuestión. Ese es el Browning. Ese es el primero. David Brown. Ese es buenísimo. Mira, hay La de Rafael Mejía. un gran número de... Acumulación originaria Un de proceso de reforma agraria se llama, de Rafael Mejía. Hay un montón de fuentes. Yo voy a fuentes con datos más frescos todavía. Pero el problema es que yo les pinto el panorama de la agricultura y la necesidad que tenemos de desarrollar el sector agrícola. Porque el sector agrícola es responsable de dos cosas vitales para el país. Una de las cosas vitales para el país es producir para la sobrevivencia del pueblo. Y otra de las cosas vitales de la agricultura para contribuir al país es para hacer los productos exportables. Porque nosotros no somos industriales, somos productores agrícolas nada más. Entonces hay necesidad de formar una oferta de exportación que solo la podemos formar con la tierra. Llámese esta café, caña de azúcar, bueno, ya el algodón ni existe, etcétera, etcétera. Dentro de las condiciones en que nosotros estamos actualmente, yo lo veo así, es mi óptica. Puede ser que uno la comparta, puede ser que otro no la comparta. Para mí es imposible iniciar un proceso de transformación, de bienestar, de superación de las necesidades de la población en estas condiciones. ¿Qué podemos hacer con 500.000 o 400.000 campesinos sin tierra? ¿Qué vamos a hacer por ellos? Ustedes saben que ahora está tendiendo la política inclusive a reconstruir el latifundismo, porque son realidades, a través de leyes. Hemos metido las pisuñas al darles un montón de diputados a los argentinos. Mira, hay una cuestión. Pero me preocupa una cuestión. Y es de que este referente histórico que tú nos estás, que nosotros ya más o menos estamos asimilando, no lo tiene la juventud. Y esa juventud es la que necesita, porque es la que a futuro tiene que encarar los problemas de transformación de este país. Pero no lo tiene. La pregunta es, ¿qué hacer entonces? Porque está bien, nosotros ya somos de la vieja generación, de la vieja guardia, y claro que vamos a dar hasta donde los últimos días que nos estemos vivos, pero necesitamos a la juventud que se empape de ese conocimiento que es vital para poder tener una conciencia clarita de lo que necesitamos. Yo ya lo creo, es correcto todo lo que tú dices, eso es correcto, pero hay cosas que anteceden a esa preocupación. ¿Cómo vamos a manejar la situación de un sector agropecuario tan deteriorado? Que lo que ha contribuido la oligarquía, y no nos engañemos, es acabarlo de aplastar. Les pongo
Un ejemplo, que ya lo discutimos, todas las trampas en que han metido a las cooperativas y a todos los usos fructuarios de la reforma agraria, sobre todo con el manejo de sus endeudamientos. La segunda cuestión, a lo más central cristiano, no lo hemos podido ni siquiera visualizar en un proyecto, en un programa. Si desmembró el IRA. ¿Y qué es el IRA para ustedes? ¿Qué es el IRA para ustedes? No sé si entienden cuál es la política del IRA. Miren que el IRA compró a veces granos a un precio más alto al que los vendió. El IRA tenía uno de los objetivos, no digo que es el más importante. Sí, por supuesto, pero tenía un objetivo, hacer eficiente la producción más humilde, que es la producción de granos básicos, hacer rentable la vida del campirano, hacer un poco más rentable. El campirano entregaba granos en el IRA y el IRA al principio no les pagaba, solo les daba recibos de cantidades recibidas. Y toda esa plata de un solo se iba a los créditos agropecuarios que habían solicitado en el Banco de Fomento. Entonces el campesino se volvió efectivo para pagar crédito. Muy efectivo para pagar crédito. No digo que la cartera y el crédito agrícola estaba limpia, tampoco estoy diciendo eso, pero mucho más efectivo. La segunda cuestión es que él tenía precios de garantía. Muchas veces el IRA compró más caro de lo que vendió. La tercera cuestión es que el IRA trataba de controlar el abastecimiento nacional, aunque el IRA necesitaba una capital que siguiera creciendo. En aquel tiempo, el IRA en su máxima capacidad tenía capacidad para almacenar 3.750.000 quintales en todo el sistema IRA nacional. Y fíjense que ahora representaba nada más el 20% del consumo nacional. El 20% del consumo nacional. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un agricultor, aunque sea con una modesta capacidad de producir, que estamos produciendo localmente, que se genera un valor agregado dentro de la población a través de un trabajo efectivo hecho dentro del país? Y entonces, esa situación favorece la multiplicación del empleo. Eso favorece la multiplicación del empleo. Nosotros, en la época de Cristiani sobre todo, se comenzaron a comprar cantidades exageradísimas de granos en el exterior. ¿Cuál es el problema que tienen los Estados Unidos con la cuestión de los alimentos básicos? ¿Saben cuál es el problema que tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene el problema de la sobreproducción de granos básicos. Ellos no tienen déficit, no tienen una producción. Ese es el problema que ellos tienen. Entonces ellos necesitan colocar en el mercado todo esto. A nosotros nos aplastan, nos rezagan, nos atrasan, nos objetan la producción de alimentos y nos recomiendan que compremos en los graneros norteamericanos. No sé si alguna vez vieron exponer a Ismahan, como era el comercio con Estados Unidos. No es que se compra más barato. El grano de Estados Unidos compra más barato. Entonces no tienen más cuenta. Y no deberíamos de meter en la agricultura, tener proyectos agrícolas más rentables, de rentabilidad. Espérame, ya ves la paradoja. Ellos la dicen, más rentables como qué, los frutales, por ejemplo. Qué buen maíz y cultivemos frutales. Y eso es cierto. Pero ¿cómo vas a cultivar frutales con una tenencia en la tierra como la que tenemos? Y esas 500.000 gente que no tienen ni para cultivar granos, ¿cómo va a cultivar frutales? ¿Cuánto es la vida útil de un frutal? De cualquiera que sea un cítrico, para decir algo. Cuando vos sembras una plantación de cítricos, ¿cuántos años esperás tenerla en producción y pensar en
sustituirla. ¿Cuántos años? 20, 30, 40, 50. Porque no tenemos capacidad para arrendar a un año. Mira qué paradoja. Pero la papaya. Pues sí, la papaya también, pero el problema es que con la papaya necesitas tener y diseñar sistemas de cultivo nuevos que son diferentes al maíz. Y esos cambios, si vos tenés tierra arrendada, no lo podés hacer. En el maíz, porque lo que hay que hacer, vaya, midamos aquí, son tantas varas, metamos el arado, sembremos, cultivemos, y metamos el cubo y lo que sea. Pero en una plantación, como dice el compañero de papaya, la papaya es un cultivo semipermanente. No puedes hacerlo en tierra arrendada. ¿Y qué hacemos con la gente? ¿O crees vos que nos vamos a meter a una sobreproducción de fruta manejada por los terratenientes que tienen grandes áreas y dónde la vamos a colocar? Pues sí. Mira cuando yo trabajaba con el Banco Fomento en Santana, en el Banco Fomento de Santana hubo una inquietud muy buena. Se puso una enlatadora de jugo allá por el camino al cantón El Resbaladero, allá por el cementerio de Santa Isabel, por ahí estaba. Y comenzó a operar con campesinos pequeños que sembraban piña. ¿Y por qué se desbarató esa fábrica? Porque un montón de gente con plata de los alrededores de Coatepec y todo lo demás comenzaron a competir con los campesinos en siembra de piña y sembraban piña en unas cantidades tremendas que la fábrica no las podía procesar. Llegó el momento en que se hizo un gran relajo y la fábrica se retiró. ¿Qué es lo razonable? Lo razonable es que si vos sos especialista en granos, especializate. Si de los granos podés pasar a otra etapa. Yo estuve trabajando en la hacienda Miravalle de RL. ¿Cuál es la especialidad de la producción de Miravalle de RL? Arroz. Ellos eran arroceros. Tenían un montón de errores, pero eran arroceros. Sí, yo les decía, miren, Arroceros. ¿por qué no hacemos un estudio y hacemos un crédito para tener una pequeña planta procesadora de arroz? Porque nosotros el arroz nos lo compraban en granja, a precio regalado, y se iba para los molinos a que los beneficiaran. Y la gente de los molinos sí ganaba. ¿Por qué no presentamos un producto con un poquito más de valor agregado? Arroz oro, con una marca en una bolsa. No sé si esto es imposible, probablemente se podría haber hecho. También en la hacienda de Miravalle nos metieron a un proyecto de exportación de melón de la variedad Cantaloupe, que iba para los Estados Unidos. Miren, el proceso de selección quizás los pasaba, tal vez no voy a exagerar, 15 o 20% de toda la producción, y eran antanadas de melón que se perdían. Y eso sí, los insumos que se ocupaban, todos eran importados. El componente importado de la producción andaba en un 60% del costo total. O sea, la clasificación andaba al lado opuesto, clasificado tal vez el 20% de más abortado. Ese proyecto fue un fracaso. Yo en ese tiempo ya dejé de trabajar ahí y me cuentan que la cooperativa el siguiente año pagó un montón de deuda y avanzó en el pago de sus deudas. ¿Saben qué? Mandaron al carajo todos los proyectos y volvieron a cultivar maíz. Con el maíz vendieron y sacaron plata y pagaron un tío de por lo menos el crédito de aviso, así me pagaron y abonaron al otro. Yo no sé cómo estará la situación. Pero la cuestión es esa. La mentalidad es darle un valor agregado a lo que produce la gente. Ahora, yo lo que quiero, no quiero que se pierda la idea. ¿Cómo vamos a plantear esto? Yo le doy prioridad en mi criterio a una cuestión. Para mí el desarrollo del área rural debe de comenzar por atender a los campesinos sin tierra, que es un sector importante de la población.
500.000 familias sin tierra por 5 miembros de cada familia, son 2.500.000 personas que están en la Ville Street. ¿Qué hacemos por esa gente? ¿Qué vamos a hacer? La segunda cuestión. Pero después de eso. Sí, si quieren me pueden interrumpir cuando quieran. No sé si quieren comentar sobre eso. No, yo lo que quería es que tratemos la manera de... La pregunta que te quería hacer yo, bueno, ¿hay alguna relación entre lo que son los tratados de libre comercio y la actual situación que vive la clase trabajadora campesina? Mira. ¿Cómo a estos tratados de libre comercio han venido a frenar el desarrollo de la agricultura? Y cómo estos mismos tratados de libre comercio han permitido que lo que se refiere a la producción de alimentos sea controlada por grandes multinacionales, en este caso como Monsanto, que es la que controla casi el 90% de la producción alimenticia en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos relacionar? Mira, yo tu pregunta la dividí en dos. Una cosa son los tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Recordad que el organismo regulador mundial del comercio internacional era el GATT. Debe de suscribirse entre dos países con igualdad de capacidades. Un país, sí. Y si miramos para otro lado, por ejemplo, pensemos, no tenemos ninguna relación con China continental y la población de China continental es de casi 1.500 millones, casi 1.500 millones de habitantes. Y China tiene que producir alimentos para esos 1.500 millones de habitantes. Entonces, allí es donde yo veo que en El Salvador, por ejemplo, allí es donde se le puede dar la importancia de lo que vos estás diciendo. ¿Qué hacemos? Producir alimentos, producir granos básicos, producir todo lo que podamos, claro, con otras condiciones, porque con Estados Unidos estamos en condiciones desiguales, pero ya con China sería un poco diferente. China, los países caribeños tienen poca capacidad para producir alimentos. Nosotros podríamos intercambiar. ¿Vos te acordás de un trato que se iba a realizar con Alba Petróleo, que nosotros íbamos a pagar en grano el consumo de petróleo? ¿Y por qué le echaron al trasto, pues? ¿Ah? Eso, ¿te recordás de eso? Porque no me lo estoy inventando yo. En esa desigualdad que existe, licenciado, bueno, yo he tenido conocimiento y una experiencia que un problema de los campesinos, aunque se les haya dado tierra o ellos la rienden, como sea, pues no tienen capacidad para comprar maquinaria y la semilla. Por ejemplo, yo sé que Cristiani, y he ido a ese lugar, tiene unas bodegas enormes, él las distribuye y el costo de las semillas es elevadísimo y no pueden comprar tampoco los fertilizantes. ¿Cómo se puede resolver eso? Porque tampoco solo decir vamos a producir, pero si ellos no tienen una capacidad económica para comprar eso, ¿qué se puede hacer? Pues sí, es que fíjense que precisamente yo le quiero contar, y no son cuentos chinos, ¿va? El CENTA antes tenía 3 funciones. Uno, la producción de semilla básica. La semilla básica es la que va a dar la semilla para producir los padres de los híbridos. ¿Sí? Tenía el CENTA la obligación de producir la semilla certificada, que son los hijos de lo que generó la semilla básica. ¿Ah? Y distribuía. En el CENTA compraban agroservicios, compraban productores, compraba todo el mundo, compraba el CENTA. Y toda esa infraestructura pasó a manos de Cristiani Burkhardt. Todo eso, por supuesto, en un país donde la regulación de precios es pecado. Aquí no podemos actuar con un mercado regulador de precios. Si es que actuaba con cierto
digamos, Margen. nivel de influencia del Instituto Regulador de Abastecimiento, y cabal, todos se lo echaron. Y hoy la distribución de granos básicos de alimentos en manos de quién está. De gente como Callejas, hombre. Y si estamos con babosas, va a ser tu presidente también. Es que es verdad, pues. ¿Ah? Es que es verdad. ¿Ah? Caliente el lápiz. ¿Sí? Los supermercados son los que tienen la capacidad de bodegaje y los que surten el mercado nacional. Ciertamente compran más barato porque compran en Estados Unidos, pero venden aquí al precio que quieren. Vaya, la OMC impone los criterios a seguir para que haya un tratado de libre comercio. Sí, Ah, ok. sí, sí. Pero, A ver. viene una pregunta. Sí. Bueno, ¿cómo es eso de que en la época de Mauricio Funes y aún al inicio de este presidente, se dio ese estilo donde querían que los agricultores le compraran la semilla para sembrar, que solamente tiene vigencia para un año, para cosechar una vez nada más, y abandonar la semilla que nosotros teníamos realmente. No, es que mira, ahí hay un ¿Es la montón, OMS la que incide en eso o hay otras? ahí hay un montón de tela que cortar. En primer lugar, no confundamos el comercio de los insumos con el comercio del producto final. Nosotros en la OMC y en los tratados de libre comercio estamos hablando de un intercambio de producto final. Que aquellos, hablamos del mercado para que ellos nos vendan y que ellos en ese mismo producto van a los mercados para que nosotros les vendamos. Nosotros somos deficitarios en la producción de maíz y con qué vamos a hacer una oferta de exportación. Es absurdo. ¿Ah? Ahora, la otra cuestión es otro episodio que no lo regula precisamente la OMC. De la otra cuestión, aquel desmontó de aquí lo que tenía en Centi y lo trasladó a la hacienda. ¿Cómo se llama la hacienda? Ya ni me he olvidado. Aquella que está por la frontera de Guatemala. ¿No? Desmontó lo que tenía aquí y lo trasladó donde este señor. Desmontó. Ahora, como él es productor monopólico, fíjate bien, él impone los precios. Sí. Las empresas del extranjero, a través de los representantes, le hacen competencia. Por ejemplo, la Monsanto no produce nada aquí, la Monsanto no manda producto terminado para que lo comercialicen los que son representantes de la Monsanto aquí. ¿Ah? La Monsanto compite con Cristiani, pero la competencia no produce ningún efecto. La verdad es que entre los dos venden, se entienden, entre los dos venden las necesidades de semilla, y me atrevo a decir del área centroamericana, me atrevo a decir, y como les vuelvo a insistir, aquí no funciona la regulación de precios, porque aquí estamos con aquella misma pajita y lavada de coco de libre comercio, porque aquí tenemos que actuar un mercado de libre comercio, donde se imponen las reglas del mercado y no las del Estado. Pues sí que la batalla de los neoliberales es esa, imponer reglas del mercado, de reglas del Estado. Pues yo le quiero contar que la OMC no termina ahí, fíjense bien, hasta donde yo les he dicho es oneroso, no es oneroso un tratado de libre comercio. Solo estoy hablando del intercambio de productos terminados. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Ah? Bien oneroso. Oneroso. Y no termina ahí. Los miembros de la OMC se tienen que obligar también a la apertura del mercado. Se tienen que obligar también a la penetración y a la venta de empresas gubernamentales al mejor oferente. Producto de eso es la privatización de telecomunicaciones, de la distribución eléctrica y un montón de etcétera que hay por ahí. O sea, bueno, ahorita por suerte todavía no lo han tocado, también la universidad está en peligro que la privaticen, ¿va? Por supuesto. Entonces la cuestión es que la apertura de la economía significa que aquí pueden venir a invertir. Y la inversión de ellas
Fíjense que esa se llama inversión extranjera directa. Esa inversión invierte sobre infraestructuras que ya funcionan y no reportan para el país una inversión que dé agregados, sino que siguen explotando las babosadas que ya nosotros teníamos. ¿Y qué tenía de particular que telecomunicaciones no pusiera en manos de los babos, cocos y cachimbones la investigación del atraso que tenía? Hoy el Estado manejara todos los celulares y toda babosada. Y esta gente que invirtió en la compra de empresas estatales, dicen que en menos de un año recuperaron todo lo que metieron. Esa plata fuera del país. ¿Qué es lo que está pasando? Que la plata que produce la empresa gubernamental falta en los presupuestos de Estado. Y de eso nadie habla. ¿Ah? Porque esa plata se incorporaba, pues, son otros ingresos del Estado. Servían para fortalecer los presupuestos, ¿o no? ¿Ah? Entonces, como ya lo contamos, cuanto más vayamos perdiendo, menos recursos vamos a ir teniendo. Y la OMC no solo es eso, fíjense que también la OMC reclama las patentes de los inventos. Si tú eres médico y has inventado un sistema de operación de los oídos que simplifica y yo lo que sé, todos los adornos que le va a poner, ya no la puedes patentar porque ya no está un registrado de investigación al respecto. Y como la imposición de las patentes es a puro poder económico, o una jeringa que dé cualquier otro, ya no podés porque son los inventores de la jeringa, ya no pueden entrar. Y otra cosa más, ustedes han entendido alguna vez lo que son las reservas naturales forestales. ¿Ah? Aquí nosotros en El Salvador tenemos varias áreas que son reservas forestales, pero en otros países donde la densidad forestal es más amplia, tienen muchas más. Brasil, pero veamos en Centroamérica, podría ser que Nicaragua, Costa Rica, Guatemala tengan muchas más reservas forestales. Fíjate que en una reserva forestal estos bojos se han tomado la molestia de registrar con genoma cada una de las especies que existen en esta región forestal. Entonces, si vos, por ejemplo, o si alguien conoce o si alguien divulga una metodología para decir algo, puede ser una tontera tal vez, por ejemplo, que el cáncer se cura con la guanábana, que debemos de cultivar más guanábana, ya no puedes hacer como lanzarlo como medicina comercial contra el cáncer, ni hacer un derivado, porque ya está registrado el genoma dentro de los registros del imperio. O sea que aquí no somos dueños de nada. ¿Y eso quién lo promueve? La Organización Mundial del Comercio. O sea que no es solo reglas para la comercialización interna, sino que son directamente medidas para la apropiación de toda la riqueza de un país. Eso es. Hoy que ya que me planteaste eso, excelente. Tiene el surgimiento del nuevo orden mundial. Pues sí, pero yo te voy a preguntar algo. Porque en lo que... Tú te refieres al nuevo orden mundial. Sí, donde están los Bilderberg, Club Bilderberg. Antes de llegar a los de Club Bilderberg. Sí, Bilderberg. Antes de Bilderberg. Berger, sí. Berger que decimos, no es que Berger que dice montaña en alemán. Sí. No, pues sí. Pues sí, la cuestión es esta. El nuevo orden mundial, ¿cuándo aparece? Nosotros venimos de un orden mundial en el que habían dos polos, capitalismo y socialismo. El nuevo orden mundial aparece cuando derriba el muro de Berlín y cuando cae la Unión Soviética. No, ahora va a haber un nuevo orden mundial. Ahora ya no van a haber dos polos, va a haber un nuevo orden mundial.
Entonces, ¿qué es el nuevo orden mundial que impone? Ni modo, mano, la globalización. Ese es el nuevo orden mundial. Un solo gobierno, Lo una sola segundo, religión, así es, eso se un llama solo ejército, una globalización. sola moneda. Eso se llama globalización, cabal. Ahora, ¿qué otra cosa en el nuevo orden mundial? Que el único enemigo, que va a haber un enemigo común, ya no van a haber dos enemigos. O sea, con las tácticas del orden mundial se están acabando uno de los flancos de resistencia que ha sido toda la vida el socialismo. No hay un nuevo orden mundial. Entonces, la cuestión es que bajo el nuevo orden mundial se aumenta la hegemonía representada en los países excolonialistas y los centros de poder mundial, ¿ah? Y se crean gobiernos mundiales. Tú has leído, yo tal vez he leído mucho menos del Club Bilderberg, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y qué es eso sino un poder nuevo que nace? ¿Y quiénes son los que están detrás de ese poder del Bilderberg? El judaísmo internacional, hombre. No nos demos paja. Sí que es verdad. No nos demos. Pues sí, pero ¿quiénes son los millonarios? Sabemos que ningún presidente de los Estados Unidos, no hay un presidente de los Estados Unidos en las últimas épocas que no sea judío. Inclusive Obama era hijo de judía, aunque se lo hubiera zampado un negro. Y ella tiene su jefe. ¿Cómo no? Si es verdad. Sí que es verdad. Yo no le estoy mintiendo. La nana de Obama era una prominente judía. ¿Cómo no? Entonces el judío tiene una regla. El hijo del varón, en duda lo pondré, pero el hijo de mi hija es mi familia. O sea que Obama es negrito, pero es judío. El negrito es el Miren, único. y si quieren repasemos, miren, Roosevelt, Truman, ¿ah? Los Kennedy son judíos irlandeses. Y sin embargo, con Kennedy le quiero apuntar, hacer un apunte. Fíjense que van a desclasificar un documento en los cuales Kennedy tenía un nuevo trato para América Latina, que solo logró sumar con la Alianza de Progreso, toda chueca, pero iban a favorecer a América Latina, y por ahora lo cuetearon. Por ahora lo mataron. Por eso lo mataron. Y al otro, al hermano también. Pues sí, claro, a los Kennedy lo acabaron. Ahora yo te digo, la cuestión aquí es que se plantea una batalla a nivel universal. Imposición del Estado, del mercado sobre el Estado. Esa es la verdad. Yo tenía este punteado aquí y yo pienso que en el sector agropecuario no es por el orden que lo tengo. Ustedes pueden establecer otro orden, pero para mí es urgente la atención al campesino sin tierra. Sin la atención al campesino sin tierra no es posible que haya cambios sociales en el país. Si los gobernantes ven eso así, con una simpleza, que lo siguen viendo, pero para mí es un tapón. Yo decía, en segundo lugar, hay que plantear soluciones para volver a tener poder con el almacenamiento de grano básico. Yo quiero que me digan ustedes, aún la empresita más humilde, aquí está un maestro sastre, cachimbón, ¿ah? Yo quiero que me diga, vos tenés necesidad de bodega, Hugo. ¿Cómo? Vos tenés necesidad de bodega, de máquinas, de hilos, de repuestos de tus máquinas de coser, etcétera, etcétera. Y cuando vos tenés capacidad de bodega, ¿cómo vas a andar con todos los materiales que vas a usar, amontonándolos por un lado y por otro? Vos tenés que dar un rinconcito de la casa y convertirlo en bodega. Pues sí, ahí todo. Ahora, ¿cómo puede existir un país que no tenga capacidad para almacenar alimentos? ¿Cuál es el porvenir de un país? El que tenemos ahora, que todo lo han pagado los ricos del supermercado. Todo lo han pagado tu compadre Callejas. El presidente de ustedes. En tercer lugar, yo digo otra cuestión.
Hay que revisar el consumo aparente de los alimentos básicos. ¿Cuál es el consumo aparente? Lo que se supone que consume la población. Hay que revisar el consumo aparente de alimentos básicos a nivel nacional y la forma como se comercializan los mismos. Ahora se ha hecho un monopolio, se sustituye el IRA y el monopolio es que desde la industrialización del nixtamal expresado en tortillas de esas que venden en el supermercado hasta la distribución de todo tipo de granos, ellos son los que surten. ¿Ah? Y nosotros somos esclavos. Una pregunta, Dime. Mira, ¿y qué ha venido a afectar la incorporación de los productos transgénicos, que no solamente son dañinos a la salud, ¿Cómo? sino que al mismo desarrollo de la agricultura? Mira, yo te invito, ejemplos de cuento, porque aquí hay un montón, para mí, de estupidez. Y no voy a empezar por los transgénicos. Por ejemplo, con los fertilizantes voy a empezar. No, es que nosotros, mucha gente lo repite, es estúpido eso. Es que nosotros debíamos de promover la fabricación y el uso de abono orgánico para dejar de importar agroquímicos. No sean ridículos. ¿Cuánto es el contenido nutricional? No estoy diciendo que el abono orgánico sea malo, es lo mejor que puede haber. Pero ¿cuánto es el contenido nutricional para la planta, no hablo para el hombre, que tiene un abono orgánico? Cuando vos logras un abono orgánico del 3 o el 4% de nuestro horno, estás en un gran éxito. ¿Vos te acordás que antes en los cafetarios se daba la pulpa y café para abonar? Ya no la usan, porque los volúmenes que se necesitan para cada planta no les abunda el trabajo, porque hay que llevar un saco y subirlo, y ya repartirlo en 6 plantas, hay que volver otra vez, a llenar otra vez. Ya no se usa muy poco. Ahora, hay abono orgánico que se hace. Yo como no soy amigo ni me molestaron a aprenderme no meter un abono orgánico que necesitan como 5, 6, 7, 8 o más ingredientes químicos. ¿Y dónde va a comprar un ingrediente químico de un campirano? Pues en mi época nosotros trabajábamos con abono orgánico, quizás más intensamente. ¿Y cómo lo hacíamos? A partir de los desechos de cosechas, de los rastrojos, a partir de los estiércoles de los animales, y hacíamos aboneras. Nosotros en extensión agrícola teníamos un programa que se llamaba Concurso de Conservación de Suelos. Nosotros le decíamos prácticas para la conservación de los suelos y además el concurso de conservación de suelos te medía el supervisor de zona a ver cuánto había, cuántos metros cúbicos de abonera había hecho con los campesinos. Entonces el abono auténtico hecho por los campesinos es un abono bastante simple, no complicado. Hay quien dice que se puede hacer también abono orgánico foliar. Sí se puede, pero es tan complejo. Y por último, no logramos la concentración. Yo me puedo comprometer como técnico a abonar 1, 2 o 3 manzanas como abono orgánico. Pero miren, hay que acarrear un volumen. Lo más seguro es que se necesiten de 15 a 20 quintales de abono orgánico por manzana. ¿Y cuánto necesitas de abono químico? Aproximadamente un promedio de 5 a 6 quintales. ¿Y qué te cuesta transportar 30 quintales contra 6? Ahora, lo que pasa es que los abonos orgánicos se han ido transformando. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba antes la PL 480, es probable que tú lo sepas. La PL 480 no nos mandaba donativos en metálicos, sino que nos mandaba donativos en productos agrícolas. Por ejemplo, el Banco de Fomento Agropecuario en aquel tiempo manejaba, sin mentir, sacos de sulfato de amonio a 6.50 de Colón, las 220 libras. ¿Cuánto vale un saco de eso? Yo ignoro ahorita cuánto vale. Pero para comer alimentos sanos, siempre le vamos con químicos. ¿Por qué?
No, pues el abono químico, por supuesto que tiene desventajas, pero no que influyan impresionantemente en la calidad de los alimentos, tiene otro tipo de desventajas. Entonces, los Por ejemplo, el sulfato de amonio, porque aquí yo lo he comprobado, el sulfato de amonio tiene la desventaja de que acidifica los suelos. Para que los suelos funcionen y que haya una absorción óptima de nutrientes, se necesita que la acidificación o la neutralización, que se llama pH, esté a un nivel neutro o ligeramente ácido. Pero yo en muestras de suelo que he sacado en muchas partes, sobre todo en Miralvalle, demostré un buen porcentaje de la hacienda. Yo encontré pH de 3, 3.2, 3.5. O sea que la absorción por el nivel de pH que tiene el suelo, demasiada acidez. Entonces a mí me preguntaban los campiranos, mire, ¿y Girola para qué tenía ese cachimbo de magnesio? Caldolomita. ¿Para qué tiene? Y yo les dije, miren, tirémosla, hombre. Ah, no, pues, no, hombre, si ahí tenemos un distribuidor ahí que pueda comprar el tractor, tiremos. Nunca terminamos de tirarla, por supuesto. Y es de más, con una aplicación no se hace. La caldolomita hay que usarla por lo menos 5 años seguidos aplicándola en la cantidad recomendada para que el pH mejore. Y al mejorar el pH mejora los niveles de absorción. El sulfato de amonio tiene esa desventaja. Sí la tiene, yo lo admito. Ahora, ¿Los transgénicos son buenos, son saludables o...? Mira, en el transgénico te voy a explicar. ¿Sabes cuál es el problema? Que el transgénico es una semilla, o si querés hasta un animal, porque hoy hasta los animales se pueden hacer transgénicamente. Son especies que nunca habían existido en la Tierra. No lo manquillaron. Entre otros. Pero fíjate bien, nunca hubieran existido en la Tierra porque no era posible lograr cruces así como eso. La hibridación es un proceso natural y la hibridación para hacer la semilla certificada de maíz, lo que hay son procesos genéticos. Pero en el transgénico no es así. En el transgénico vos necesitas producir un tomate o un trigo resistente al frío, para decir algo. Entonces vos, la semilla, no la semilla, sino que el germen de donde van a nacer el tomate, lo explorás hasta el nivel de cromosomas. Allá donde interviene el microscopio electrónico. En el cromosoma existen, sí, en el cromosoma existen, son 2 filas de cromosomas. 13. Sí, pero son 2 filas de cromosomas. Ahí van las características. Información genética. Cada uno de esos tiene su propia característica. Entonces eso te define cómo va a ser el fruto o el animalito nuevo que vas a conseguir, ¿va? Entonces, son 13 cromosomas. Es la célula madre. Son 13 cromosomas que están, son 13 caracteres genéticos, que están a nivel de cromosomas, ¿sí? Entonces lo que haces es que hay técnica para sacar uno de los factores de la herencia hagan de cuenta que es un ejote, así burdamente comparado, que como que vos tiras alineados 2 ejotes, entonces penetras en una de las semillas del ejote, ¿ah? Lo sacás y le inyectás y le pones, por ejemplo, otro cromosoma. Le voy a poner un cromosoma de algas marinas del Ártico para que sea resistente al frío y lo lográs. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esa planta en condiciones naturales inclusive ha podido reproducir. Nosotros jugamos no con la genética, sino que jugamos directamente con el cambio morfológico a través de acciones del hombre. ¿Ah? Lógicamente se puede hacer en maíz, se puede hacer en
en algodón, se puede hacer en cualquier cultivo y se puede hacer en los animales. Mira, es tan evolucionada la cuestión que si te acordás, aquella ovejita Dolly, ¿ah? Es producto de eso. O sea que es lo que se llama una ingeniería genética, que la ingeniería genética sale completamente de los procesos de cruces naturales. ¿Qué te estoy diciendo en la producción de maíz? Una semilla básica para producir un individuo que después lo cruzas, ese individuo para que te salga una semilla de maíz certificada. Pero allí no hubo nada más que un cruce de tipo sexual. En el otro no interviene solo la genética, sino que son transformaciones artificiales que del hombre. Ahí en Brasil, en la planta de la Embrapa, hay un cuarto enorme. Y ese cuarto es el que comanda un microscopio electrónico que está en una mesita así. O sea que con ese microscopio los ojos pueden ver y con equipo especial pueden operar a nivel de cromosomas, y cambiar los caracteres de la herencia directamente sin que intervenga la genética. Vos lo cambiás de una vez, como que te cambias de camisa porque ya está muy sucio. Así lo cambias. Entonces te da un individuo que no hubiera sido posible producirlo de forma natural. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Te puede dar más producción, pero vos no sabés qué efectos te va a dar a vos. Ahora, ¿qué dice? Que cada año hay que comprar semilla nueva. También la semilla certificada recomienda comprar cada año semilla nueva. Eso no es el problema. El problema es que si vos lo usas masivamente en alimentación, no sabés lo que va a producir, o lo que va a producir para tus otras generaciones, los efectos de una cosa extraña que le entra a tu cuerpo. Y si lo consume la gallina para producir huevo, igual. Y si lo consume la vaca para producir leche o carne, igual. O sea que vos no sabés cómo se va a comportar el organismo cuando haga la transformación de un genético por la vía de alimentación. No sabés. Por ejemplo, ahorita hay un funcionamiento que se está dando a nivel de internacionales, ¿no? Pero según tengo entendido, hay alguna ingeniería genética que ha avanzado bastante. Hay parte de una estrategia política en este tipo de productos en introducir sustancias que a la larga, por ejemplo, de acuerdo a la política del imperio, frenar el desarrollo y prolongar, o mejor dicho, no prolongar, sino promover el desarrollo de la homosexualidad a través de diferentes alimentos como Sí, es que mira, también eso es bien importante. Fíjate que nosotros yo todavía sé cuando era estudiante, nosotros antes a los pollos engorda, les inyectábamos unas pelotitas que tratan de pescuezo. Me acuerdo de un producto que se llamaba caponade. Al macho le inyectábamos unas femeninas y a la hembra le inyectábamos unas masculinas para que interfirieran en el desarrollo y el pollo, la fisiología del pollo fue encargada de producir, no de producir carne, no procesos sexuales, lo agotaba, los procesos sexuales, y el pollo aumentaba, pero eso lo prohibieron. ¿Sabes por qué lo prohibieron? Porque en Europa comenzaron a hacer las chichitas grandes a los hombres, ¿sí? Y pues a las mujeres les salía barba por aquí. Entonces, yo creo que el médico ya usaba ya. sí, ya por ahí andaba. Entonces eso sí. Entonces, ¿qué es lo que se usa actualmente en la avicultura? Se usan los promotores de crecimiento. ¿Qué es lo que necesita en un pollo de engorde? Que el tracto digestivo esté lo más sano posible. ¿Y qué son los promotores de crecimiento? Los promotores de crecimiento son antibióticos para mantener ese tracto digestivo limpísimo para que la absorción sea óptima. A través de los promotores de crecimiento. Los promotores de crecimiento son antibióticos con la recomendación de que es prohibido actualmente usar como promotor de crecimiento
antibióticos que se usan en la línea humana. Antes no atinábamos, nos zampábamos de todo, pero hoy es exigible. Hoy es exigible. La línea humana, que los antibióticos de la línea humana no se usan como promotores de crecimiento, para que las bacterias no agarren una resistencia cruzada o lo que sea. Las hormonas totalmente, la gente sale una pendejadas en No hay que comer pollo campero. sacan una suspensión, es que saquen una sí que ya no procede esa babosa, sacan la computadora con una pendejada, pues sí, y como puta quieren que hagamos una producción masiva de pollo si no se mecaniza la babosada, pues. Mira, si antes hasta el secado de pollos era bien jodido. Los japoneses eran expertos. Se tenía que agarrar el pollito, darle vuelta a la cloaca, y ahí los dos tenían capacidad de ver cómo habían entrenado para ver unos puntitos en la cloaca del pollo, este macho, este hembra. Hoy las babosadas esas se hace por robot. Entonces el gran cachimbo de pollitos machos los matan. ¿Qué es inhumano? A la puta. Pues sí, pero imagínate que quisiéramos alimentar a la población de hoy con gallinas de rancho, echando las gallinas y cuidando a los 22. No, hombre, no joder. La necesidad de sobrevivir impone una babosada. También el uso de productos en agricultura. Sí, tú, ¿verdad? Sí, yo no sé si... Sí. Yo no sé si es necesidad o sin necesidad o qué va, pero porque a la base de lo que se ha estado exponiendo, lo que hay es un interés lucrativo, ¿verdad? Un interés lucrativo a partir de una producción masiva, ¿verdad? Para satisfacer, ahí donde digo, no necesidades o necesidades creadas, porque estamos hablando de un sistema globalizado, capitalista, donde inclusive usan los transgénicos para el mercado prácticamente, pero consecuencias para las personas existen ya. Sí, digamos, gente que ha quedado pobre, gente que ha ido presa, porque como aquí se manejan patentes también, y como reacción a esto, en El Salvador y en otros países hay movimientos como movimiento de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, que es a nivel de gobierno. Pero en el caso reciente, lo que hemos visto en el caso de la Asamblea Legislativa, donde hay digamos, un esfuerzo de un movimiento social de seguridad alimentaria para que se declare, digamos, una ley alimentaria, y que en el caso ley de soberanía alimentaria, en la búsqueda de una autonomía de los productores, por decir algo, y manejan conceptos como banco de semillas, semilla criolla, volver, digamos, a la siembra de hortalizas y otras cosillas ahí que de hecho no son para el mercado, ¿no? Sino son para satisfacer necesidades de la familia, dado de lo que dice Américo, que hay una población que carece de los medios para producir y se reduce nada más a la producción a media de garantizar su alimentación de carbohidratos, que es frijoles y maíz, ¿no? Hasta ese nivel llegan. Y en El Salvador ahí se da esa situación, ¿no? Pero lo otro que yo quería plantear, Américo, con todo lo que has planteado, decía yo, cómo en todo el planteamiento que ha hecho Américo, y que aquí se ha estado retroalimentando con las preguntas que ha hecho Israel, cómo nosotros en esa, digamos, línea del tiempo podemos identificar, ¿verdad?, lo que es el modo de producción en El Salvador, inclusive cómo se generó la acumulación capitalista aquí del capital, ¿verdad?, en el caso de El Salvador, y ver también
los medios de producción, dado de que Américo planteaba la tierra, todo lo que ha generado la tierra, la tenencia de la tierra, el despojo de la tierra, todo eso lo que ha generado que nos permita también, a la luz de lo que hemos visto anteriormente con Israel, las relaciones sociales de producción, las clases sociales, los intereses de clases, ¿verdad? Y esas luchas sociales que Américo planteaba, pues Anastasio Aquino en 1832, luego la insurrección del 32, con Farabundo a la cabeza, ¿no? Luego mencionaba también Américo ya las corrientes que se manejaban en ese momento, pero también yo veía ahí de que es importante e interesante, decía yo, cómo también a la luz de lo que nos ha explicado Américo, cómo ver las leyes que nos planteó Israel, que es la ley de la unidad y lucha del contrario, y la otra de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Que sería interesante desplegarlo con esas referentes, ¿no? Porque también aquí salían daban respuestas a otras preguntas de lo que puse ahí arriba, que es producir, ¿verdad? Cómo producir, para quién producir, y lo otro, quién controla el proceso de producción, que de repente son como preguntas que las dejamos así marginadas, ¿verdad? Y entonces digo yo, esto decía yo, que nos permitiera tener como un guión que nos permita tener ese esqueleto y construir ese cuerpo, ¿no? Para lo que aquí se ha planteado, de que hay toda una generación del siglo XXI, ¿verdad? Porque nosotros somos del siglo XX, que necesita de estos insumos para comprender los fenómenos sociales que se han dado en nuestro país, el por qué estamos así y cuál es el papel histórico que deben de jugar ellos como social. Bueno, Yo tenía sí, dale. una manera de explicación. No, yo quería terminar Américo, no sé si por eso lo ha terminado, porque yo No, ya. súper interesante esta Ya, conferencia de después, Américo. sí. Pero Sí, yo le quería hacer una pregunta a todos. Bueno, realmente y es lo que me adelanté, realmente estamos explicando la dialéctica en el análisis de hecho Correcto. Américo. Correcto. Y realmente si ustedes lo revisan, en primer una de las características de la metafísica